Well, this morning, Esta mañana I want to talk to you about spiritual disciplines. quiero hablar con ustedes sobre las disciplinas espirituales. Why don't you turn to your neighbor and say spiritual disciplines? Voltea al que está a tu lado, dile disciplina espiritual. Nobody smiled saying the word discipline, Nadie se le da sonrisa cuando dicen la palabra disciplina. right? Discipline doesn't really bring joy to our hearts. Disciplina realmente no trae gozo a nuestro corazón. When we think of the word discipline, Cuando pensamos en la palabra disciplina, too many times we think of punishment. muchas veces pensamos en el castigo, Like when you're a kid and now you're grounded. como cuando eres un niño y ahora estás castigado. But when I'm talking about discipline today, Pero cuando yo estoy hablando de la disciplina el día de hoy, I'm talking about the areas of our life that grow because of discipline. estoy hablando de las áreas en nuestras vidas que crecen a través de la disciplina. Because few students excel academically Porque pocos estudiantes sobrepasan académicamente without the discipline of study. sin la disciplina del estudio. Few athletes succeed in sports Pocos atletas tienen éxito en el deporte without a discipline to train. sin la disciplina de entrenar. I should have brought it today, but my kids got me a little mate cup at Christmas time. Debería de haberlo traído, pero mis niños me trajeron un vaso mate. Un termo de mate. So it's a Stanley. It's my first Stanley cup, Oh, es un Stanley, es mi primer Stanley Cup, but it's to drink mate pero es para tomar mate with the little bombilla. with a bombilla. And it's Messi sponsored, Y es el patrocinador de Messi, so it's pink. así que rosita. It's kind of weird. Algo curioso. But around the side, Pero alrededor, it says, first to train, primero para entrenar, last to leave. el último para irse. Right? If you want to be as good as Messi, Si quieres ser igual como Messi, it takes discipline. requiere disciplina. First to train, El primero de entrenar last to leave. y el último en irse. Right? If you want to succeed in work, Si quieres tener éxito en el trabajo, you have to have a discipline to have a good work ethic. tienes que tener una disciplina para tener una buena ética de trabajo. We could probably all talk about the benefits of having a disciplined life. Quizás todos podríamos hablar de los beneficios sobre teniendo una vida disciplinada, Even our spiritual life. aún nuestra vida espiritual. Let me define spiritual disciplines for you. Déjame te defino disciplinas espirituales. If you don't know what the definition is, Si no sabes qué es la definición, you can just write this down in your notes. puedes apuntar esto en tus apuntes. Spiritual disciplines are godly habits that we develop over time. Las disciplinas espirituales son hábitos piadosos que desarrollamos con el tiempo. Two of the most important spiritual disciplines Dos de las disciplinas espirituales más importantes is a devotion to God's word es una devoción a la palabra de Dios and a passion for prayer. y una pasión para la oración. So every time we gather together, Todas las veces que nos reunimos, like this gathering right now, como ahorita que estamos reunidos, we hear the word of God, escuchamos la palabra de we Dios, read the word of God, leemos la palabra de we Dios, study the word of God, estudiamos la palabra de we're Dios, challenged to obey the word of somos God. retados a obedecer la palabra de Dios. You see, we have a devotion to the word of God. Tenemos una devoción a la palabra de Dios. But if we want to grow spiritually, Pero si queremos crecer espiritualmente, then my question for you entonces mi pregunta es para ustedes is how many times a week are you reading the word of God? ¿cuántas veces por semana estás leyendo la palabra de Dios? If the only time you read the word of God is when we put it on a screen at church, Si la única vez que ustedes leen la palabra de Dios es cuando lo ponemos en la pantalla aquí en la iglesia, then that doesn't really demonstrate a devotion to God's word. eso realmente no demuestra una devoción a la palabra de Dios. Let me give you a challenge this year Déjales doy un reto este año. to read the word of God Leer la palabra de Dios 3 or more times a week. 3 o más veces por semana. 3 or more times a week. 3 o más veces Why don't you por turn to your semana. neighbor and say 3 or more? Dile a tu vecino, 3 o más. I think when we read the Bible 3 or more times a week, Yo creo que cuando leemos la Biblia 3 o más veces por we semana, start to see spiritual growth in our life. comenzamos a ver un crecimiento espiritual. We start to really take it
for what it says. Realmente tomamos lo que dice, lo aplicamos a nuestra vida, We start to internalize it. lo internalizamos, We start to remember it. lo recordamos, It starts to change us. comienza a cambiarnos, It becomes the lens that we see life through. empieza a ser el enfoque a través del cual vemos la vida. We believe the promises of it. Creemos las promesas dentro de ello. We hide God's word in our heart. Escondemos la palabra de Dios en nuestro corazón. That's when spiritual growth begins to happen. Eso es cuando empieza el crecimiento espiritual. When we have the spiritual discipline of a devotion to God's word. Tenemos una disciplina espiritual a la devoción de la palabra de Dios. However, today, Sin embargo, el día de hoy I want to turn your attention to the subject of prayer. vamos a poner nuestra atención al tema de la oración. What is prayer? ¿Qué es la You oración? can write this down in your notes. Puedes apuntar esto en tus apuntes. Prayer is simply a conversation with God. La oración simplemente es una conversación con Dios. We have conversations all the time. Tenemos conversaciones todo el tiempo. If you're married, Si estás casado, you probably talk every day. lo más seguro es que hablan todos los días. Hey, what are we going to eat tonight? ¿Qué vamos a cenar hoy? What time are you coming home from work? ¿A qué horas llegas del trabajo? Hey, do you want to go watch a movie? ¿Quieres ir al cine? Right? If you're married, you probably talk all the time. Si estás casado, quizás hablan seguido. Your marriage wouldn't grow in intimacy Su matrimonio no crecería en intimidad if there's no conversation. si no hay conversación. If you have a friend, Si tienes un amigo, you probably talk with your friend. quizás hablas con tu amigo, Maybe you text your friend. quizás le mandas un texto, Maybe you send them reels and memes. le mandas memes, But your friendship, pero tu amistad, I'll say it this way, the level of your friendship voy a decirlo así, el nivel de tu amistad will depend on the level of your communication. va a depender en el nivel de tu comunicación. And the same thing is true with your relationship with God. Y lo mismo es verdad con tu relación con Dios. My intimacy with God Mi intimidad con Dios will depend on how often I talk with God. va a depender de qué tanto yo hablo con Él. So today I want to talk to you about prayer, Así que el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre la oración, talking with God. hablando con Dios. In fact, the New Testament is full of instructions on prayer. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones sobre la oración. You can flip through the pages of the New Testament. Puedes ir página tras página en el Nuevo Testamento It'll instruct us about prayer. y nos va a instruir sobre la It'll oración. teach us about prayer. Nos va a enseñar sobre la It'll oración. remind us about prayer. Nos va a recordar sobre la oración. It'll tell us we're supposed to pray with faith, Nos dice que necesitamos orar con fe, that we pray according to God's will, que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, that we pray in the Holy Spirit, que oremos en el Espíritu Santo, that we pray with thanksgiving, que oremos con acción de gracias, that we pray and we're alert. que oremos alertamente. So many instructions about prayer in the New Testament. Tantas instrucciones sobre la oración en el Nuevo Testamento. But I feel like we need to be honest with each other this morning Pero siento que necesitamos ser honestos con cada uno de nosotros esta because mañana. we have our frustrations with prayer. Porque tenemos nuestras frustraciones con la oración. You see, there's a national survey that was done Hay una encuesta nacional que se llevó a cabo that discovered the average believer que dice que por lo regular el creyente, that the believer prays an average of 5 minutes a day. que el creyente más o menos ora unos 5 minutos por día. Compare 5 minutes a day of prayer Compara 5 minutos de oración por día. with how often you're just scrolling through your social media channels. ¿Cuántos minutos te la pasas en las redes sociales? 5 minutes of prayer. 5 minutos de oración. Now, the 16th century reformer Martin Luther, Ahora, en el siglo XVI, el reformador Martín Lutero he said this: dijo esto: as it is the business of tailors to make clothes and of cobblers to mend shoes, so it is the business of Christians to pray. Dijo así como es la tarea de los sastres confeccionar ropa y de los zapateros remendar zapatos, así es la tarea de los cristianos orar. That's a pretty good quote. Y digo que es un buen dicho. It's the job of Christians to pray. Es la tarea de los cristianos el orar.
So if it's the job of Christians to pray, Así que si es la tarea de los cristianos el orar, and we pray an average of 5 minutes a day, y oramos más o menos unos 5 minutos al día, we might as well put a going out of business sign on the church doors deberíamos de cerrar las puertas de la iglesia y decir que estamos cerrados, because we failed at our job. porque hemos fallado en nuestro trabajo. See, I want to talk to you about prayer today. Quiero hablarte sobre la oración el día de hoy. And every Christian knows that they should pray. Y todo cristiano sabe que debería de orar. They probably have a desire to pray. Quizás tienen un deseo para orar, They understand the theory of prayer, entienden la teoría detrás de la oración, but it's the practice of prayer that we struggle with. pero es la práctica de la oración en la que batallamos. Why are we so bad at praying? ¿Por qué somos tan malos para orar? Maybe it's because we get so distracted. Quizás es porque estamos tan distraídos. Have you ever been distracted when you try to pray? ¿Has estado distraído cuando tratas de orar? You sit down and you're going to pray, Te sientas y vas a orar and you start thinking of all the things you're supposed to y do. comienzas a pensar sobre todas las cosas que tienes que hacer. Maybe you get up and you go do those things, Quizás te levantas y vas y haces esas and then you cosas. remember, oh no, I'm supposed to Y pray. dices, ay, no me tengo que orar. So you go back to pray, Vuelves a orar and you start thinking of other things you got to y do. luego piensas otras cosas que tienes que hacer. We get so distracted. Nos distraímos tanto. Right? And so then we have this desire, like, I'm going to stay focused. O tenemos este deseo y vamos a decir, voy a estar enfocado. So we get a journal and we're going to write down all of our prayer lists. Tenemos una agenda y vamos a apuntar todas nuestras oraciones. And then that list gets so Y long, luego la lista se hace tan larga, we get bored reading our own list, nos aburrimos leyendo nuestra propia lista. and then we lose the list. Luego se nos pierde la lista. And then we have these Y questions. luego tenemos estas preguntas. Like, if God knows what I have need of Si Dios sabe lo que necesito before I ask Him, antes de que se lo pida, then why do I need to ask Him? entonces ¿por qué se lo necesito pedir? We start seeing God answer some people's prayers, Vemos que Dios está respondiendo a las oraciones de cierta gente and we wonder if it would have turned out that same way whether we prayed or didn't pray. y luego decimos, bueno, pues ¿acaso hubiera pasado si hubiéramos orado o no? I mean, have you ever thought how weird prayer sounds? ¿Te has puesto a pensar qué tan raro se suena la oración? Like when I talk with a friend on the phone, Ahora, cuando yo hablo con un compañero en el teléfono, they might not be standing in front of me, quizás no estén por delante de mí, but I can hear their voice. pero puedo escuchar su voz. But when I'm praying, Pero cuando estoy orando, I'm just talking out to the air. estoy hablando al aire. It just sounds weird, doesn't it? Es algo raro, ¿no? I mean, what do we call people that talk to themselves? ¿A qué le llamamos a aquellas personas que hablan a sí mismo? We call them crazy. Decimos que están locos. I've seen them Los he visto. at the red light up in Dallas. En la luz roja en Dallas. Yeah, they're crazy. They're walking around talking to themselves. Caminando, hablándose a sí mismo. Right? And that's kind of prayers. Just how do you talk to a God that you can't see and you don't hear? ¿Cómo hablas a un Dios que no puedes ver ni escuchar? I'm just asking you some questions today Hay unas preguntas hoy. because I want to talk to you about prayer. Quiero hablarte sobre la oración. We understand we need to pray. Entendemos que necesitamos orar. We want to pray, Queremos orar, but we have our frustrations with prayer. pero tenemos nuestras frustraciones con la we oración. keep saying the same thing about the same thing. Decimos lo mismo sobre lo mismo And it becomes this one-way monologue. y parece un monólogo de unidireccional. But I'm here to argue today Pero estoy aquí para argumentar that prayer was never designed to be a one-way monologue. que la oración no fue diseñado a ser un monólogo unidireccional, But it was designed to be a two-way dialogue pero fue diseñado a ser un diálogo bidireccional between God and a believer. entre Dios y un creyente. Too often in the 21st century, En el siglo XXI we have forgotten the power of prayer, hemos menospreciado el poder and de la oración we've forgotten that prayer is the key to a successful Christian life. y se nos ha olvidado que la oración es la clave a una vida de éxito. We have demoted prayer to just a repeating a few words before the meal or when we find ourselves in a desperate situation. Hemos degradado la oración a unas cuantas palabras antes de una cena o antes de irnos a dormir. And that's so far from the prayers that we see in the New Testament.
Y eso es muy aparte de las oraciones que vemos en el Nuevo Testamento, Because all throughout the pages of the New Testament, porque a través de todas las páginas del Nuevo Testamento we see that prayer is the key to an intimate relationship with the Father. vemos que la oración es la clave a una relación íntima con el Padre. In fact, here's what I've discovered. De hecho, esto es lo que he descubierto. God doesn't need us to pray. Dios no necesita que oremos. Instead, we need prayer to align us with the heart of God. Nosotros necesitamos oración para alinearnos con el corazón de Dios. Prayer changes me. La oración me cambia a mí. Prayer directs my life. La oración dirige mi vida. You see, prayer is a spiritual discipline La oración es una disciplina espiritual because it's the key to a healthy relationship with God. porque es la clave a una relación saludable con Dios. The enemy of your soul, El enemigo de tu alma, he knows what the power of prayer is. él sabe lo que es el poder de la oración. And the devil will do anything and everything he can Y Satanás hará todo lo posible to keep you from praying. para prevenir que tú ores. He'll keep you busy Él te mantendrá ocupado so that you don't pray. para que no ores. He'll keep you distracted Te mantendrá distraído so that you don't pray. para que no ores. He'll keep you ashamed of the level of your Christian life Te mantendrá avergonzado del nivel de tu vida cristiana so that you don't pray. para que no ores. He'll allow you to be good. Él permitirá que seas bueno. He'll allow you to be good doing good things Te permitirá que seas bueno haciendo cosas buenas, as long as you don't pray. siempre y cuando no ores. He doesn't care if you're busy in church Él no le importa si estás ocupado en la iglesia, as long as you don't pray. siempre y cuando no ores. Because the enemy of your soul knows the power of prayer. Porque el enemigo de tu alma conoce el poder de la oración And he'll do everything he can to keep you from praying. y hará todo lo posible para prevenir de que tú ores. Prayer, La oración we see in the life of Jesus. lo vemos en la vida de Jesús. Jesus was constantly praying. Jesús constantemente estaba orando. He was a man of prayer. Era un hombre de oración. I find that interesting. Eso lo encuentro interesante. He's God in human flesh, Él es Dios en carne humana. and yet he understood the necessity for prayer. Sin embargo, Él entendió la necesidad para la oración. And if Jesus understood the need for prayer, Y si Jesús entendió la necesidad para la then oración, how much more do you and I need to pray? entonces ¿cuánto más aún nosotros necesitamos orar? Jesus was often found praying in scriptures, in the Gospels. Muchas veces encontrábamos a Jesús orando en el Evangelio. Jesus was praying about his ministry. Jesús estaba orando sobre su ministerio, He was praying after miracles. estaba orando después de los He milagros, was praying for wisdom in making decisions. estaba orando por sabiduría para hacer las decisiones, He was praying for strength to face the difficult sufferings. estaba orando para pedir fuerza antes de sufrir. In short, Jesus prayed about anything and everything. En corto, Jesús oró por cualquier cosa y por toda cosa. Jesus was always praying. Jesús siempre estaba orando. And it leads me to this question. Y me dirige a esta pregunta: Why is Jesus' prayer life ¿por qué es que la vida de oración de Jesús is so much different than my prayer life? es tan diferente a la vida de oración mía? And I think the answer Y creo que la respuesta is that Jesus' prayers es que las oraciones de Jesús was a two-way dialogue with his Father, era un diálogo bidireccional con su Padre. whereas yours and mine are so often monologues, A veces los míos y los suyos son un monólogo, where we just tell God all the things he needs to do so that we have an easier life. donde le decimos a Dios todas las cosas que Él necesita hacer para que tengamos una vida fácil. And we don't listen to God's voice. Y no escuchamos la voz de Dios. Why do I think that Jesus had a two-way conversation with his Father? ¿Por qué creo yo que Jesús tenía una conversación bidireccional con su Padre? Let me share a couple passages of scripture with you. Déjame compartir unos cuantos pasajes de escritura contigo. John chapter 5 says, So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son does likewise. For the Father loves the Son and shows him all that he himself is doing. And greater works than these will he show him so that you may marvel. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, las hace también el Hijo,
pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le molestará, que los dejará a ustedes asombrados. Let me read John chapter 12 to you. Juan capítulo 12. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment, what to say and what to speak. Y no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. What do we learn from these two passages of Scripture? ¿Qué aprendemos a través de estos dos pasajes de Escritura? We learn that Jesus didn't do or say anything of his own initiative. Aprendemos que Jesús no hizo ni dijo algo fuera de su propia iniciativa. He did whatever he saw the Father doing. Él hizo cualquier cosa que él vio que el Padre estaba haciendo. He said whatever he heard the Father saying. Él dijo lo que él escuchó al Padre decir. When did he see the Father do and when did he hear the Father say? ¿Cuándo escuchó al Padre hacer y cuándo escuchó el Padre decir? It was in those times of prayer. Eran esos tiempos de oración. So, how was Jesus able to hear the Father so clearly? ¿Cómo es que Jesús podía escuchar al Padre tan claramente? I believe the answer is due in large part Yo creo que la respuesta es grandemente por is due to the character of who Jesus is. el carácter de quién es Jesús. He is the sinless, perfect Son of God. Es el Hijo perfecto sin pecado de Dios. Because there was no sin in his life, Porque no hay pecado en su vida. he could hear the Father's voice without any hindrance. Puede escuchar la voz del Padre sin reserva. However, because we are broken by sin, Ahora, sin embargo, nosotros estamos quebrantados por el pecado. we sometimes have a difficult time knowing the will of God. Nosotros a veces tenemos un tiempo difícil conociendo qué es la voluntad de Dios. And we sometimes have a hard time hearing the voice of God. Y muchas veces batallamos escuchar la voz de Dios. And God, knowing that, Y Dios sabiendo eso, has so graciously given us his word por su gracia nos ha dado su palabra in a written form. en una forma escrita. We can hear the Father's voice. Podemos escuchar la voz del Padre. We can know the Father's will. Podemos conocer la voluntad del Padre. We can hear from God in his word. Podemos escuchar de través de Dios en su palabra. He is speaking to us through his word. Él está hablando a nosotros a través de su palabra. In fact, in Genesis, in the book of Genesis, De hecho, en el libro de Génesis, 10 times in the book of Genesis, 10 veces en el libro de it says, Génesis, God said, dice, Dios dijo, God said, God said, God Dios said. dijo, Dios dijo, Dios dijo. This book is full of God saying to you and to me, Este libro está lleno de Dios diciéndote a ti y a mí, saying his will, diciendo su voluntad, his purpose. su propósito. He wants to speak to us clearly through the pages of Scripture. Él quiere hablarnos claramente a través de las páginas de la Escritura. So, is there a way that we can have a two-way dialogue with the Father? Así que hay una manera que podemos tener un diálogo bidireccional con el Padre. The answer is La yes. respuesta es sí, 100% yes. 100% sí. By praying God's word. Orando la palabra de Dios. That's what I want to teach you how to do. Esto es lo que quiero enseñarles a hacer. Praying God's word. Orar la palabra de Dios. Now, when I say praying God's word, Ahora, cuando digo orar la palabra de Dios, I'm not saying read 3, 4, 5, 6 chapters no digo leer 3, 4, 5, 6 capítulos and then try and think of something to say. y luego pensar en qué puedes decir. I'm saying read slowly through the scripture. Leer lentamente a través de las escrituras. Digest it. Digestiónalo. That's a good one. Read 2 or 3 verses. 2 o 3 versículos. Listen to what God is saying to you. Escucha lo que Dios está tratando de decirte And then talk to Him in prayer about it. y luego habla con Él sobre ello en la oración. God, those are challenging words for me. Dios, esas son palabras que me retan. How would it look in my life? ¿Cómo se mira esto en mi vida? Let the Holy Spirit start speaking to me. Permite que el Espíritu Santo comience a hablar a ti. Read 2, 3, 4, 5 verses. Lee 2, 3, 4, 5 And then versículos talk to God about it. y luego habla con Dios sobre ello. Let His word start a conversation with your soul. Deja que su palabra comience una conversación con tu alma. There's an evangelist by the name of George Whitfield. Hay un evangelista
que se llama George Whitefield. God used him in a mighty way Dios lo usó en una manera tremenda during the first Great Awakening. durante el primer avivamiento. As a new believer, Como un nuevo creyente, he started reading the Bible. él comenzó a leer la Biblia. These are his words. Listen to this. Estas son sus palabras, escucha esto. My mind being now more open and enlarged, I began to read the Holy Scriptures, laying aside all the other books and praying over every line and word. This proved meat indeed and drink indeed to my soul. I daily received fresh life, light, and power from above. I got more true knowledge from reading the book of God in 1 month than I could have ever acquired from all the writings of men. Dijo, si mi mente ahora estaba más abierta y ampliada, comencé a leer las sagradas escrituras, dejando a un lado todos los demás libros y orando por cada línea y palabra. Esto proporcionó alimento y bebida a mi alma. Diariamente recibía vida fresca, luz y poder desde arriba. Obtuve más conocimiento leyendo el libro de Dios en un mes de lo que jamás podría haber adquirido con todos los escritos de los hombres. Did you hear what he said? ¿Escuchaste lo que dijo? Reading Leyendo and praying over y orando sobre every line and word. toda línea, toda palabra. Oh, that we would have the same experience that George Whitefield had. O que nosotros tuviéramos la misma experiencia que tuvo George Whitefield. Oh, that God would revive our soul. Que Dios traiga un avivamiento a nuestra alma. That he would speak to our life Que hablara nuestras vidas as we pray through Scripture. mientras que oramos a través de la Escritura. What would happen in your life ¿Qué pasaría en tu vida if you had become a person of prayer? si te convirtieras en una persona de oración? What would happen in your family ¿Qué pasaría en tu familia if you began to be a person of prayer? si comenzaras a ser una persona de oración? Pray for your family, Orar por tu familia, pray for your spouse, orar por tu pareja, pray for your children. orar por tus niños. What would happen in our church ¿Qué pasaría en nuestra iglesia if we became a church that knew the power of prayer? si fuéramos una iglesia que conoce el poder de la oración? What miracles would begin to take place? ¿Qué milagros se llevarían a cabo? What lost people would come to know Jesus? ¿Qué gente perdida llegaría a conocer a Jesús? If we became a church that knew how to pray, Si fuéramos una iglesia que sabía orar, what would happen in your spiritual life ¿qué pasaría en tu vida espiritual? if we moved from the theory of prayer Si nos moviéramos de la teoría de la to the oración practice of prayer? a la práctica de la oración. What would the Holy Spirit start speaking to us about stop doing in our lives? ¿Qué es lo que hablaría el Espíritu Santo y nos dijera, deja de hacer eso en tu vida? And what would the Holy Spirit start to lead us to start doing in our lives? ¿Y qué dirección nos daría el Espíritu Santo para comenzar a hacer cosas en nuestra vida? Maybe another way to ask the question Quizás otra manera de preguntar la pregunta is what is keeping you from prayer? es, ¿qué es lo que te detiene de la oración? What busyness keeps you from prayer? ¿Qué cosas que te ocupan son las que te quitan de la oración? What distractions keep you from prayer? ¿Qué distracciones te quitan de la oración? What activities keep you from prayer? ¿Qué actividades te quitan de la oración? What fear keeps you from prayer? ¿Qué temor te quita de la oración? Here's what I've learned. Esto es lo que he aprendido. I desperately need God. Yo desesperadamente necesito a Dios. I need God's wisdom. Necesito la voluntad de Dios, I need God's strength. su fuerza, I need God's help. su ayuda. I need God to open doors. Necesito que Dios abra puertas. I need God to direct my life. Necesito que Dios dirige mi vida. I need God to provide for my needs. Necesito que Él provee mis necesidades. I need God. Yo necesito a Dios. In fact, I've discovered I need God in more ways than I even know how to say. De hecho, yo he descubierto que yo necesito a Dios en más maneras que yo pueda describir. It's really easy for me to become self-reliant. Es muy fácil para mí el ser autosuficiente. So I have to remind myself, Así que tengo que recordarme a mí I need mismo. God. Necesito a Dios. I need God. Necesito a Dios. I tell him that every day. Le digo eso todos los días. So here's what I've learned. Esto es lo que he aprendido. I need God, Necesito a Dios therefore I need to pray. y por eso necesito orar.
I need God, necesito a Dios and therefore I need prayer. y por eso necesito orar. Could you personalize that? ¿Puedes personalizar eso? If you need God, Si usted necesita a Dios, do you understand your need for prayer? entiendes tu necesidad de orar. God wants to help you. Dios quiere He ayudarte, wants to lead you. quiere He wants dirigirte, to meet your needs. quiere suplir tus He's necesidades. waiting for you to invite him in. Él está esperando que tú lo invites. I need God, Yo necesito a Dios, therefore I need to pray. así que yo necesito orar. Let me invite you to bow your head and close your eyes with me for just a moment. Déjalos invito a que inclinen su rostro y cierren sus ojos un momento.